Bienvenidos otra vez a la serie sobre finitismo causal, la serie en la que desafío y rompo todas las reglas habidas y por haber del PowerPoint. No hay que explicar filosofía con PowerPoint, yo lo hago. No hay que hacer diapositivas sin imágenes y solo con texto, yo lo hago. Las reglas están para romperse. Esta vez os voy a explicar un paper de Joe Schmidt. Es bastante largo y es bastante denso, pero creo que juntos vamos a poder superarlo. Vamos a leer el abstract. Defiendo un nuevo argumento a favor del finitismo causal, que es la visión de que nada puede tener una historia causal infinita. Empiezo defendiendo un buen número de principios metafísicos bastante plausibles, tras lo cual exploro una considerable cantidad de variantes de las paradojas Littlewood-Ross, que ahora veremos lo que es, y la lámpara de Thomson, que violan tales principios. Y lo que argumento es que el finitismo causal es la mejor solución a todas estas paradojas junto con sus variantes. Una cosa antes de empezar, que es importante aclararla, Joe Schmidt es agnóstico con respecto al finitismo causal. De hecho, está intentando sacar otros papers en los que da argumentos en contra del finitismo causal, que si queréis en un futuro los podemos ver, pero eso no quita que en este paper él esté ofreciendo un argumento a favor, es decir, cosas que para él en principio son, al menos prima facie, evidencia a favor del finitismo causal, lo único que luego él personalmente, al meterlo en la balanza con toda una serie de cosas más, pues considera que no es suficiente. Cosa que no quita, de nuevo, que nosotros o cada uno pueda estudiarlo por sí mismo y llegar a una conclusión distinta, ¿no? El paper tiene 6 secciones. Básicamente la primera sección es una introducción en la que explica qué es el finitismo causal. La sección segunda va a desarrollar 3 o 4 principios metafísicos muy plausibles que va a defender y que van a ser el marco de todo el argumento. En la sección 3 desarrolla y explica las paradojas Littlewood-Ross y la paradoja de la lámpara de Thomson, y veremos cómo justamente lo que hace que sean paradójicas es que violan estos principios metafísicos que vemos en la sección 2. En la sección 4 desarrolla toda una serie de variaciones de las paradojas para, digamos, dar con el núcleo de qué es exactamente lo que está generando la paradoja. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que en la lámpara de Thomson dice, hombre, esto se puede resolver diciendo que necesariamente el tiempo es discreto y que no es continuo. Ah, pero ¿qué pasa? Que hay variantes de la paradoja que no hacen uso de un tiempo continuo, sino que son compatibles con un tiempo discreto. Con lo cual, quitando la continuidad del tiempo, sigues teniendo la paradoja, lo cual te está indicando que seguramente no es eso lo que está generando el resultado paradójico. En la sección 5 argumenta que el finitismo causal es la mejor solución a todas las paradojas que se han visto, y por último en la sección 6 desarrolla algunas objeciones. Empecemos con la sección 1. ¿Qué es el finitismo causal? Es la hipótesis metafísica de que necesariamente toda historia causal es finita, o de que nada puede ir precedido o ser afectado por un número infinito de causas, o que no hay ningún mundo posible en el que exista una serie causal infinita. ¿De acuerdo? Es como esta idea de que las series causales no pueden ser infinitas, sino que tienen que ser finitas. Y lo que vamos a ver, y lo que argumenta Schmidt en este paper, siguiendo otros autores como Proust, Kunz o Tishammer, cuyos argumentos ya hemos visto en otros vídeos, es que esta hipótesis es la mejor solución a toda una serie de paradojas del infinito, cuyo núcleo común es precisamente que asumen como posible una serie causal infinita. Genial, pues con esto en mente vamos a empezar con la sección segunda y empezamos con los distintos principios metafísicos que va a defender Schmidt. El primer principio lo podemos llamar el principio de los pasos, que nos salen las siglas del PP. No por nada, ¿de acuerdo? Pero principio de los pasos, pues PP. Es lo que hay. No es mi culpa de que en el castellano step principle sea principio de los pasos. Que nadie se queje, por favor. ¿Qué nos dice este principio? Nos dice lo siguiente. Si, primero, cada uno de los pasos respectivos de dos procesos termina en estados idénticos. Segundo, el número de los pasos en los dos procesos es el mismo. Y tercero, los sistemas de los respectivos procesos son explanatoriamente cerrados, cosa que significa que no hay ninguna influencia de factores externos, no hay nada externo que afecte el estado del sistema, sino que está explanatoriamente cerrado. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces los estados de los dos sistemas son idénticos al terminar ambos procesos. No os preocupéis porque vamos a ver un ejemplo muy sencillito para entender este principio. Pongamos que Pedro quiere ir a Madrid desde Barcelona
y hace lo siguiente. En un primer paso conduce desde Barcelona a Valencia, en un segundo paso va en avión desde Valencia hasta Pamplona y en un tercer paso conduce otra vez coche desde Pamplona a Madrid. Entonces hace un proceso para llegar de Barcelona a Madrid que consta de 3 pasos: conducir desde Barcelona a Valencia, ir en avión desde Valencia a Pamplona y conducir desde Pamplona a Madrid. Ahora pensemos en Juan, que quiere hacer otro proceso que consta también de 3 pasos, en el que el primer paso va en avión desde Barcelona a Valencia, en el segundo va en coche desde Valencia a Pamplona y en el tercero coge otra vez el avión desde Pamplona a Madrid. Entonces, fijaos, tenemos 2 procesos con el mismo número de pasos, ¿sí? Cada uno de los procesos tiene 3 pasos, cada uno de los pasos respectivos termina en el mismo estado, en un estado idéntico, ¿sí? El paso 1 del proceso de Pedro termina en Valencia y el paso 1 del proceso de Juan termina también en Valencia, a pesar de la diferencia entre los pasos, ¿no? A pesar de que Pedro va en coche y Juan va en avión. El paso 2 lo mismo, termina en Pamplona en los 2 casos y el paso 3 termina en Madrid en los 3 casos. Por tanto, fijaos, se cumple la condición primera, cada uno de los pasos respectivos de los 2 procesos termina en estados idénticos, el número de los pasos de los 2 procesos es el mismo, hemos visto que es 3, y los sistemas de los respectivos procesos son explanatoriamente cerrados, es decir, no hay ninguna influencia externa, no hay un ovni, por decirlo así, que cuando Pedro está llegando a Madrid, lo abduce a Pedro y lo lleva al Cairo. Son sistemas explanatoriamente cerrados. Lo que podemos ver es que el principio de los pasos nos dice que como estas 3 condiciones se cumplen, el estado final de los 2 sistemas también va a ser idéntico. Y vemos que es así, ¿no? El estado final, Pedro termina en Madrid, Juan termina en Madrid también. ¿Qué plantea Schmidt? Primero, que este principio, el principio de los pasos, es intuitivamente evidente, ¿de acuerdo? Él dice que él plantea que básicamente podemos ver que esto es así, es decir, que si 2 procesos cumplen estas 3 condiciones, pues van a terminar en el mismo estado, en un estado idéntico. Entonces, por un lado hay un argumento intuitivo a favor de este principio, pero luego también se puede dar un argumento a partir de la explicabilidad, porque es que si 2 procesos que cumplieran estas 3 condiciones terminaran en estados diferentes, parecería que ese terminar en estados diferentes sería un hecho bruto, porque no habría nada que pudiera explicar por qué ambos procesos terminan en estados diferentes a pesar de tener los 2 el mismo número de pasos, que cada uno de los pasos termina en estados idénticos y que no hay nada fuera, no hay nada externo que afecte a los sistemas, ¿de acuerdo? Vemos, por tanto, que tenemos 2 motivos para aceptar el principio de los pasos, para aceptar el PP. Duda, ¿no es este principio tautológico? Porque efectivamente si está diciendo que cada uno de los respectivos pasos termina en el mismo lugar y tenemos un paso final, el paso 3, que en ambos casos termina en Madrid, pues obviamente ambos procesos van a terminar en Madrid. ¿No es un principio tautológico, por tanto? Respuesta, no, no es tautológico, porque no todos los procesos tienen un paso final. Hay procesos que sí tienen un paso final, como este del ejemplo, y en este caso sí que el principio es tautológico, pero en aquellos procesos en los que no tienen paso final, no es tautológico el principio. Un ejemplo de proceso que no tiene un paso final, pues cualquier supertarea, ¿no? Cualquier número infinito de operaciones en un intervalo finito de tiempo, ¿no? Recordar la paradoja de la lámpara de Thomson. Entre las 10 y las 11, la lámpara se activa un número infinito de veces. Eso es un proceso que tiene un primer paso, que es la activación de la lámpara a las 10:30, pero no tiene un último paso, porque digamos que está abierto, tiene como infinitos pasos, pero igualmente hay un estado final del sistema, porque la lámpara tiene que estar o encendida o apagada cuando termina todo este superproceso, cuando termina la supertarea, que es a las 11. Por tanto, el principio de los pasos, aunque es tautológico en el caso de que estemos hablando de procesos que tienen pasos finales, no es tautológico para todos los procesos porque hay procesos, desde un punto de vista metafísico, que podrían no tener un último paso, sino un primer paso e infinitos pasos. Pero igualmente en estos procesos se tiene que cumplir por este principio que si la cardinalidad de los pasos es la misma, es decir, el número de los pasos es el mismo, cada uno de los pasos respectivos termina en estados idénticos
y no hay nada externo que afecte al sistema, se tiene que cumplir que ambos estados terminan en un estado idéntico, ¿no? Ambos sistemas terminan en un estado idéntico, ¿vale? Entonces, tenemos ya el principio del PP, el principio de los pasos. Segundo principio, el principio ineficaz, PI. El principio ineficaz nos dice que añadir un número cualquiera de interacciones a un sistema no afecta el estado o la condición del sistema si ninguna de las mencionadas interacciones cambia el estado o la condición del sistema. Básicamente que añadir cosas que no afectan a X no puede ser que afecte a X. Y el ejemplo que yo os pongo aquí, pues imaginaos una planta, ¿no? El sistema de una planta. Por muchas veces que yo me tape los ojos y la mire, me tape los ojos y la mire, me tape los ojos y la mire, es decir, esté añadiendo un número de interacciones que no hacen nada, no le hacen nada a la planta, ¿no? Porque la interacción de taparme los ojos y mirar a la planta no le afecta en nada, pues por mucho que yo añada interacciones de este tipo que son ineficaces, no afecto al sistema, ¿no? Pueden ser 10 interacciones ineficaces, 100.000, 1.000.000, infinitas, da igual, ¿no? No puede ser que el conjunto de interacciones ineficaces sea eficaz. Y este principio, el principio ineficaz, también está apoyado tanto por consideraciones intuitivas como por consideraciones de explicabilidad, ¿no? Intuitivamente podemos ver, plantea Schmidt, que todo un número de interacciones que no afectan el estado del sistema no pueden afectar el estado del sistema. Y luego, por consideraciones de explicabilidad, también podemos ver que si un conjunto de interacciones, ninguna de las cuales afecta o cambia el estado del sistema, cambiaran en conjunto el estado del sistema, sería como magia, sería inexplicable, sería algo bruto. Por tanto, ya tenemos los dos principios. El principio de los pasos, que básicamente nos está diciendo también eso, ¿no? Que obtener un estado final diferente de dos sistemas, a pesar de que ambos compartan una identidad uniforme y completa entre cada uno de los pasos, pues obtener esa diferencia en el estado final con identidad entre los pasos sería como magia, y aquí lo mismo, si un conjunto, un número de interacciones, cada una de las cuales es ineficaz con respecto a cambiar el estado del sistema, cambiar el estado del sistema también sería como magia. Tercer principio, el llamado principio del interruptor, que básicamente nos está diciendo que secuencias idénticas de activaciones de un interruptor terminan en estados idénticos de la lámpara, supuesto de nuevo que la lámpara es un sistema explanatoriamente cerrado, es decir, si yo tengo una lámpara apagada y le doy como 3 veces al interruptor, pues ¿no? Estará encendida, apagada, encendida. Si yo ahora repito la secuencia idéntica de activaciones del interruptor, el estado final de la lámpara va a ser el mismo. Y de nuevo, las motivaciones de este principio son intuitivas, ¿no? Intuitivamente lo podemos ver que tiene que ser así, pero también de explicabilidad. O sea, si sucediera que secuencias idénticas de activaciones de un interruptor terminaran en estados distintos de la lámpara, sería como inexplicable, sería un hecho bruto. Por tanto, tenemos que aceptar que el principio del interruptor es bastante plausible. Y terminamos con el último principio metafísico, que es el principio de sustracción de la ineficacia, también conocido como psi. Básicamente dice lo siguiente: si un número de interacciones dentro de un sistema dadas antes de un tiempo t, ninguna de las cuales cambia el estado del sistema, fueran a ser sustraídas, el estado del sistema en t en el mundo posible resultante sería idéntico al estado del sistema en t en el mundo real. Es como un principio contrafactual, que te está diciendo, si tú sustrayeras un número de interacciones ineficaces, pues básicamente el sistema quedaría igual, porque lo único que has hecho es quitar interacciones que no hacían nada. Entonces, el ejemplo de la planta, ¿no? O sea, si yo tengo un proceso en el que tengo una planta y me tapo los ojos, la miro, me tapo los ojos, la miro, me tapo los ojos y la miro, y la planta termina estando exactamente igual, si yo, en lugar de haberme tapado los ojos y mirarla 3 veces, lo hubiera hecho una vez, es decir, si hubiera sustraído 2 de esas interacciones, pues el estado del sistema de la planta sería exactamente idéntico. Y de nuevo, esto está también motivado por consideraciones intuitivas, ¿no? Intuitivamente podemos ver que tiene que ser así, y por consideraciones de explicabilidad, porque si quitar interacciones que no hacen nada
realmente supusiera un cambio, sería como inexplicable, no tendría mucho sentido, sería algo bastante bruto. Entonces ya tenemos in place, ¿no? Ya tenemos bien colocados estos 4 principios. Vamos a recordarlos. Principio de los pasos: si cada uno de los pasos de dos procesos termina en estados idénticos, el número de los pasos de los dos procesos es el mismo y los sistemas de los respectivos procesos son explanatoriamente cerrados, entonces los estados de los dos sistemas son idénticos al terminar ambos procesos. Principio ineficaz: añadir un número cualquiera de interacciones a un sistema no afecta el estado o la condición del sistema si ninguna de las mencionadas interacciones cambia el estado o la condición del sistema. Principio del interruptor: secuencias idénticas de activaciones de un interruptor terminan en estados idénticos de la lámpara, supuesto obviamente que la lámpara sea un sistema explanatoriamente cerrado. Y el principio de sustracción de la ineficacia: si un número de interacciones dentro de un sistema dadas antes de un momento t, ninguna de las cuales cambia el estado del sistema, fueran a ser sustraídas, el estado del sistema en t en el mundo resultante sería idéntico al estado del sistema en t en el mundo real, en el mundo actual. Con esto en su lugar estamos ya preparados para ir a ver las paradojas. Y empezamos con la paradoja de Littlewood-Ross. ¿Qué tenemos en esta paradoja? Primero, una caja y infinitas bolas numeradas, ¿de acuerdo? Cada una correspondiendo a un número natural, ¿no? Entonces tenemos la bola 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta el infinito con la cardinalidad de Aleph 0, ¿sí? Que es el número de números naturales. Vamos con algunas estipulaciones o condiciones de la paradoja. Primero, la caja está originalmente vacía. Segundo, la caja y las bolas persisten en la existencia a menos que algo actúe positivamente para destruirlas. Y no hay nada antes de la medianoche ni a la hora de la medianoche que lo haga, ¿vale? No hay nada que las destruya antes de la medianoche ni a la hora de la medianoche. Tercera condición: nada afecta a la caja en la hora de la medianoche, ¿no? A las 12 en punto, es decir, no hay nada que a las 12 en punto ponga o quite bolas. Cuarta condición: el contenido de la caja permanece igual a menos que sea cambiado por alguna acción especificada por el proceso que vamos a ver a continuación. Y quinta condición: las únicas manipulaciones que alteran el estado de la caja son aquellas manipulaciones de las bolas especificadas por los pasos que vamos a ver a continuación. Entonces, la gracia es que con este setup, con este escenario, resulta que vamos a poder generar dos procesos distintos que van a tener resultados muy distintos, pero que van a entrar en contradicción con el principio de los pasos, porque veremos que cada uno de los dos procesos tiene el mismo número de pasos, el estado final de cada uno de los pasos respectivos en cada uno de los procesos es idéntico, los sistemas ya hemos especificado que son explanatoriamente cerrados, y a pesar de todo esto, el resultado final de los dos procesos no puede ser más diferente de lo que será. Veamos por qué. Primero, especificamos un proceso 1, que consiste en lo siguiente. Entonces, es un poco complejo, pero voy a poner ejemplos, voy a explicarlo con los ejemplos, entonces, para que se pueda entender, pero para que no desconectéis. Para cada paso n, a 2 elevado a 1 menos n minutos de la medianoche, lo que hay que hacer es colocar en la caja las bolas que van desde el 10 multiplicado por n-1 más 1 hasta 10n y quitamos la bola n. Repetimos por cada número natural y hacemos infinitos pasos y no reemplazamos las bolas, ¿vale? Entonces estamos hablando de un superproceso, es decir, entre las 11:59 y las 12 vamos a hacer un número infinito de pasos. En el paso 1, a 1 minuto de la medianoche, colocamos desde la bola 1 hasta la bola 10 y quitamos la bola 1, de manera que nos quedan las bolas desde la 2 hasta la 10. En el paso número 2, a 0,5 minutos de la medianoche, colocamos desde la bola 11 hasta la bola 20 y quitamos la bola 2, de manera que nos queda desde la 3 a la 20. En el paso número 3, a 0,25 minutos de la medianoche, colocamos las bolas desde la 21 hasta la 30 y quitamos la bola 3, de manera que nos quedan desde la 4 a la 30, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que veis? Que en cada paso, para todas las bolas las quitamos, la vamos a quitar en alguno de los pasos. O sea, para cada bola n hay un paso n en el que esa bola la retiramos de la caja. Por tanto, a medianoche la caja tiene que estar vacía, no puede haber ninguna bola en la caja porque cada una de las bolas ha sido removida en alguno de los pasos entre las 11:59 y las 12. Aunque en cada paso hayas metido más bolas que hayas quitado,
En cada uno, o sea, cada una de las bolas la has quitado en alguno de los pasos, porque el número de pasos es infinito, ¿no? Aleph sub 0, y el número de bolas es infinito, Aleph sub 0, y en cada uno de los pasos estás quitando una de las bolas. Una manera de verlo es, si quedara alguna bola dentro de la caja al terminar ese proceso, tendría que ser una bola con un número, n, pero no puede ser ninguna bola con un número n, porque la bola con un número n la habremos quitado en el paso n. No puede quedar ninguna bola precisamente porque cada una de las bolas la hemos quitado en alguno de los pasos. Por tanto, en ese proceso, al final de ese proceso, el número de bolas en la caja es 0. Pero no es concebible pensar que hay infinitos más grandes que otros. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con el escenario de la paradoja. Por eso fijaos que he especificado que la cardinalidad de las bolas y de los pasos es Aleph sub 0. Es el infinito más pequeño. Ahora, el proceso 2 consiste en lo siguiente. Para cada paso n, a 2 elevado a 1 menos n minutos de la medianoche, lo que hacemos es colocar en la caja las bolas que van desde el 10 multiplicado n-1 más 1 hasta la 10n menos 1, pero convertimos la bola n en la bola 10. ¿Sí? Por ejemplo, os podéis imaginar que borramos el número de la bola n, lo multiplicamos por 10 y escribimos ese número. Repetimos por cada número natural y hacemos infinitos pasos entre las 11:59 y las 12. No quitamos ninguna bola. ¿Cómo se traduce esto? Pues en el paso 1, a 1 minuto de la medianoche, colocamos en la caja las bolas que van desde la 1 hasta la 9 y convertimos la bola 1 en la bola 10. De manera que tenemos dentro de la caja las bolas desde la 2 hasta la 10. En el paso 2, a 0,5 minutos de la medianoche, colocamos dentro de la caja las bolas que van desde la 11 hasta la 19 y convertimos la bola 2 en la bola 20, de manera que vamos a tener dentro de la caja las bolas que van desde la 3 hasta la 20. En el paso 3, a 0,25 minutos de la medianoche, colocamos dentro de la caja las bolas que van desde la 21 hasta la 29 y convertimos la bola 3 en la bola 30, de manera que vamos a tener desde la 4 hasta la 30, etcétera, 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 y repetimos. ¿Cómo va a terminar la caja? ¿Cómo termina este proceso? ¿Cuál es el estado final de la caja al terminar este proceso al llegar a las 12:00? Pues la caja tiene que contener infinitas bolas, porque en ningún momento hemos quitado ninguna bola, lo único que hemos hecho es añadir bolas, nunca hemos quitado ninguna. Entonces, lo que vamos a tener son infinitas bolas y para cada número natural n va a haber una bola en la caja que tenga escrito el número n seguido por un número infinito de ceros. Pero entonces, fijaos, esto entra en contradicción con el principio de los pasos. Recordemos el principio de los pasos, lo que decía, que si cada uno de los pasos respectivos de dos procesos termina en estados idénticos, el número de pasos de los dos procesos es el mismo y los sistemas son explanatoriamente cerrados, entonces los estados de los dos sistemas tienen que ser idénticos al terminar ambos procesos. Pero vemos aquí que el proceso 1 y el proceso 2 tienen el mismo número de pasos, la cardinalidad Aleph 0, son explanatoriamente cerrados y cada par de pasos, cada conjunto respectivo de pasos, termina en estados cualitativamente idénticos, porque fijaos, el paso 1 del proceso 1 termina con que tenemos dentro de la caja las bolas 2 desde la bola 2 a la 10, igual que en el paso 1 del proceso 2. El paso 2 del proceso 1 termina con que en la caja tenemos de la bola 3 a la 20, igual que el paso 2 del proceso 2, también tenemos las bolas de la 3 a la 20. Y lo mismo con el paso 3, y lo mismo se cumple para todos los pasos. Pero entonces tenemos que la paradoja viola el principio de los pasos, porque cumple las tres condiciones, pero el estado final del sistema al terminar ambos procesos no puede ser más distinto. En un caso tenemos la caja vacía, hay 0 bolas en la caja, y en el otro caso hay infinitas bolas en la caja. Con lo cual, como hemos visto que el principio de los pasos, el PP, es verdadero o es muy plausible, o sea, es muy plausiblemente verdadero, tenemos que abandonar alguno de los presupuestos que ha permitido construir la paradoja. Genial, hemos visto la paradoja Littlewood-Ross, ahora vamos a ver cómo se aplican los principios metafísicos que hemos visto a la paradoja de la lámpara de Thomson. Recordad la paradoja de la lámpara de Thomson, que ya la hemos visto muchas veces. Desde las 10, o sea, tenemos una lámpara que está apagada a las 10
y entre las 10 y las 11 se activa el interruptor un número infinito de veces, tal que, por ejemplo, la primera vez se enciende a las 10:30, se apaga a las 10:45, 10:56,5 o lo que sea, infinito, 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 acercándose infinitamente a las 11, de manera que hay una primera activación a las 10:30, pero no hay una última activación. Y la pregunta es, ¿en qué estado va a estar la lámpara a las 11? ¿Cómo va a estar? ¿Va a estar encendida o va a estar apagada? Para generar la paradoja vamos a recordarnos del principio ineficaz. ¿Qué decía el principio ineficaz? Que añadir un número cualquiera de interacciones a un sistema no afecta el estado o la condición del sistema si ninguna de las mencionadas interacciones cambia el estado o la condición del sistema. Por tanto, podemos construir la siguiente tarea. Le vamos a llamar la tarea 1. El paso 1 de la tarea 1 es darle al interruptor a las 10:30 y luego a las 10:45. Eso es una interacción ineficaz, porque no cambia el estado del sistema. Al terminar esa interacción, el sistema está igual, ¿no? Si estaba apagada la lámpara, como hemos visto, a las 10, que yo la encienda y yo la apague, no afecta al estado del sistema. Sigue estando apagada. Paso 2, darle al interruptor otra vez a las 10:52,30 y a las 10:56,5. De nuevo, otra interacción ineficaz, ¿no? Porque enciendo y apago. Y hacemos esto infinitas veces, ¿no? De manera que para cada paso n le damos al interruptor, pues eso. Lo veis ahí, no lo voy a leer porque es muy complicado, pero bueno. Básicamente en cada paso n lo que hacemos es encender y apagar, encender y apagar, encender y apagar, encender y apagar. Y todos esos pasos son interacciones ineficaces porque no afectan al estado del sistema. Porque al terminar el paso, al terminar el encender y apagar, sigue estando igual la lámpara. Como cada paso es una interacción ineficaz, como la lámpara hemos visto que estaba apagada a las 10, se sigue por el principio ineficaz que también estará apagada a las 11. Pero ahora construyamos o conceptualicemos la siguiente tarea, la tarea 2, en la que la lámpara está apagada a las 10 y se enciende a las 10:30, y entonces los pasos que hacemos son, en el paso 1 le damos al interruptor a las 10:45 y a las 10:52,30, es decir, está encendido a las 10:30, pues apagamos y encendemos. Eso es una interacción ineficaz, porque no cambia el estado del sistema. El paso 2, le damos al interruptor a las 10:56,5 y luego a las 10:58,07,5. De nuevo, apagamos y encendemos. De manera que hacemos eso infinitamente. Apagamos y encendemos, apagamos y encendemos, apagamos y encendemos. Todos son interacciones ineficaces porque no afecta al estado del sistema. ¿Qué pasa aquí? Como cada paso es una interacción ineficaz, como la lámpara estaba encendida a las 10:30, se sigue por el principio ineficaz que tiene que estar también encendida a las 11. Solo nos queda una cosa más para generar la paradoja, que es traer a colación el principio del interruptor, que recordemos que nos decía que secuencias idénticas de activaciones de un interruptor terminan en estados idénticos de la lámpara, supuesto que la lámpara sea un sistema explanatoriamente cerrado. Pero entonces lo que tenemos es que el conjunto del escenario de la lámpara de Thomson más el principio ineficaz más el principio del interruptor genera una paradoja porque en ambas tareas que hemos especificado, en la tarea 1 y la tarea 2, la secuencia de activaciones del interruptor entre las 10 y las 11 es idéntica. Hay la misma cardinalidad de activaciones e interrupciones. Es idéntico, ¿no? Siempre hay se enciende a las 10:30, se apaga a las 10:45. Todo el rato es lo mismo. Por el PDI, secuencias idénticas de activaciones de un interruptor tienen que terminar en estados idénticos de la lámpara. Pero hemos visto que la tarea 1 por el PI termina en la lámpara apagada, mientras que la tarea 2 por el PI termina en la lámpara encendida. Por tanto, tenemos una contradicción, tenemos una paradoja. Como hemos visto, de nuevo, que el PI y el PDI son verdad, como hay muy buenos motivos o motivos de peso para aceptar que son principios metafísicos plausibles, de nuevo, alguno de los presupuestos que ha entrado en la construcción del escenario tiene que ser falso. Podemos generar también una paradoja apelando al PSI, al principio de sustracción de la ineficacia, que recordemos que decía que si un número de interacciones dentro de un sistema dadas antes de un tiempo t, ninguna de las cuales cambia el estado del sistema, fueran a ser sustraídas, el estado del sistema en t en el mundo resultante tendría que ser idéntico al estado del sistema en t en el mundo real. Entonces, tenemos un mundo M1 en el que se da el escenario de la lámpara de Thomson. A las 11 la lámpara tiene que estar o encendida o apagada, tiene que estar en uno de los dos estados. Ahora mismo no nos importa en cuál tiene que estar, no es importante, ¿vale? Hemos visto que tanto la tarea 1 como la tarea 2 son un conjunto de interacciones ineficaces, pero sustraer la tarea 1
resulta en un mundo posible, ¿no?, en el que la lámpara está apagada, mientras que sustraer la tarea 2 resulta en un mundo posible en el que la lámpara está encendida. Ergo, tenemos una paradoja, ¿no? Porque, según el PSI, la sustracción de interacciones ineficaces no tiene que dar lugar a un mundo posible en el que el estado final del sistema sea diferente, porque todas las interacciones que hemos sustraído eran ineficaces, pero si sustraemos las de la tarea 1, terminamos en un estado concreto, pero si sustraemos los de la tarea 2, terminamos en un estado completamente diferente. Paradoja. Entonces, variantes. Por ejemplo, podemos construir bastantes variantes que no utilicen magnitudes infinitas, porque, por ejemplo, en el caso de la lámpara de Thomson o en el caso de la paradoja Littlewood-Ross, como continuamente cada vez tienes menos tiempo para llevar a cabo los pasos, pues tienes que ir más rápido, entonces la velocidad aumenta con límite hasta el infinito. Como estás haciendo infinitos pasos y recorriendo, estás en el fondo recorriendo una distancia infinita, la velocidad media es infinita, la máquina que lleva a cabo estos pasos tendría que tener un almacenamiento infinito de energía, etc., ¿no? Entonces hay algunas soluciones o propuestas de solución a este tipo de paradojas, es decir, que ese tipo de magnitudes infinitas son imposibles. Y, por ejemplo, esta es la estrategia que sigue Michael Humer, ¿no? Decir que, pues, por ejemplo, lo típico, no se puede superar la velocidad de la luz, ¿no? Necesariamente la velocidad de la luz es un límite necesario a la velocidad, o no se pueden tener velocidades infinitas, etc. Entonces, de esa manera se resuelven algunas de estas paradojas. Pero lo curioso es que, como ha argumentado Opie, por eso pongo Opie aquí, podemos obtener la misma paradoja sin este tipo de magnitudes infinitas. Por ejemplo, podemos estipular una paradoja del tipo Littlewood-Ross en el que la materia de las bolas va disminuyendo en proporción geométrica, de manera que la primera bola tiene materia Q, la segunda bola tiene materia 1/2 de Q, la tercera bola tiene materia 1/4 de Q, infinitamente, de manera que la urna ahora ya no tiene que ser infinitamente grande, sino que basta con que sea lo suficientemente grande como para que puedan caber una cantidad de materia 2Q, ¿no?, el doble de Q. Podemos también estipular que la distancia que recorre el mecanismo que va metiendo las bolas dentro de la caja va disminuyendo también en proporción geométrica, que el peso y el tamaño de las bolas también disminuye en proporción geométrica, y eso lo que hace es que evita que el mecanismo esté recorriendo una distancia total infinita o que tenga que ir a una distancia a una velocidad cada vez más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, como podemos construir las mismas paradojas sin apelar a magnitudes infinitas, no puede ser que la solución sea que es imposible que haya magnitudes infinitas, porque quitamos ese factor y seguimos obteniendo el mismo tipo de paradoja. Otra solución, ¿no?, dice, no, es que, claro, todas estas paradojas utilizan una idea del tiempo como continuo, pero lo que hay que decir es que necesariamente el tiempo es discreto y, por tanto, con eso ya se resuelven las paradojas. ¿Cuál es el problema? Que uno puede construir las mismas paradojas sin la tesis del tiempo discreto. Y esto es una cosa que desarrolla Proust, por ejemplo, en su libro en Infinity Causation and Paradox, que lo que plantea es que si el finitismo causal fuera falso, uno podría vivir dos vidas eternas, una después de la otra, ¿no? Que esto puede sonar muy raro, pero que con independencia de que el finitismo causal sea verdad, no parece que lo podamos descartar como imposible, ¿no? Entonces, por ejemplo, os voy a leer el apartado en el que él explica todo esto. Dice, si tras cada día de tu vida tienes otro día de vida, vives una vida eterna. Y si vives una vida eterna, tu vida no puede seguir más que lo que hace, ¿no? Pero si el finitismo causal es falso, después, pasada tu vida eterna, podrías tener otra vida eterna. La manera más fácil de ver esto es con supertareas. Tu funcionamiento aumenta de velocidad por un factor de 2, de manera que tienes el primer día de tu vida eterna en 12 horas de tiempo externo. Entonces se aumenta la velocidad también por otro factor de 2, de manera que el segundo día de tu vida eterna lo tienes en 6 horas de tiempo externo, etcétera, etcétera, etcétera. Como resultado, habrás vivido una vida eterna con cada día de tiempo interno seguido por otro día de tiempo interno, todo en 24 horas de tiempo externo. Pero entonces puedes seguir y tener otra vida eterna después de esas 24 horas. ¿Qué tiene que ver el finitismo causal con esto? Bueno, muy plausiblemente nuestras vidas están necesariamente interconectadas de manera causal, de tal modo que el hecho de que estemos vivos
en días anteriores contribuye causalmente al hecho de que estemos vivos en días posteriores. Esta interconexión causal está ligada con el hecho de que tal vida sea la vida de un único individuo. Si, no obstante, tuvieras dos vidas eternas, una después de la otra, entonces tu existencia durante la segunda vida eterna tendría entre sus causas tu existencia durante cada uno de los días de tu primera vida eterna, lo cual requeriría la falsedad del finitismo causal. Y aquí es donde viene el punto interesante. Es posible también llevar a cabo este argumento sin necesidad de apelar a ningún aumento de la velocidad del tiempo interno o a un tiempo continuo. Uno puede dar una descripción matemáticamente coherente de una secuencia temporal que incluya dos vidas eternas. Podemos suponer que la dimensión temporal está modelada por dos copias de una línea temporal ordinaria, con cada uno de los puntos de la segunda línea temporal viniendo pasada la primera línea temporal. Marcaríamos los miembros de la segunda copia con asteriscos y esto es lo que veis en el PowerPoint, ¿no? O sea, los puntos de la primera vida eterna son 0, 1, 2, 3, infinito, los días de la segunda vida eterna son 0 asterisco, 1 asterisco, 2 asterisco, 3 asterisco, infinitamente. Ahora suponemos que alguien tiene una vida que incluya los tiempos 0, 1, 2, 3 infinitos y luego todos los tiempos de la secuencia con asteriscos. Tal persona tiene una vida eterna y entonces otra, pero de nuevo esto requiere el infinitismo causal, ¿no? Es decir, la falsedad del finitismo causal, porque cada uno de los días de la segunda vida eterna estará causalmente conectado con un número infinito de días de la primera vida eterna. Ciertamente, tal línea temporal doble es muy extraña, pero es muy difícil de ver cómo podríamos descartar su posibilidad metafísica aparte de consideraciones finitistas o del finitismo causal acerca de lo que sucede en ella, ¿no? Por tanto, si el finitismo causal es falso, podríamos, está planteando Proust, vivir dos vidas eternas y en este tipo de escenario podríamos volver a tener las paradojas Littlewood-Ross y la paradoja de la lámpara de Thomson sin necesidad de apelar a un tiempo continuo, ni tampoco magnitudes infinitas, porque en este caso pues la velocidad podría ser la velocidad normal a la que cada uno de nosotros va cada uno de los días de su vida, ¿no? Bueno, Schmidt desarrolla bastantes variantes más, por ejemplo, podemos hacer una que también sin espacio continuo, en el que cada uno de los mecanismos que operan en las paradojas pues esté en la paradoja Littlewood-Ross. Podemos tener que cada uno de los mecanismos n, ¿no? Que cada uno de los mecanismos que corresponde a cada uno de los pasos está a n metros de la urna o de la caja, ¿no? Esto requiere un espacio infinito que parece perfectamente posible desde un punto de vista metafísico, ¿no? El mecanismo que va a llevar a cabo el paso 1 estará a 1 metro de la caja, el mecanismo que va a llevar a cabo el paso 2 estará a 2 metros de la caja, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada mecanismo postulamos que actúa de manera instantánea en su momento, ¿no? Y entonces tenemos también acción instantánea a distancia. Entonces tenemos aquí una versión que no requiere, por ejemplo, magnitudes infinitas y tampoco requiere espacio continuo, sino que podemos hacer la misma paradoja con el espacio infinito y con la posibilidad de acción instantánea a distancia. También podemos hacer la misma paradoja sin acción instantánea a distancia. De nuevo, cada mecanismo n está a n años luz de la urna, ¿no? De la caja. De nuevo, esto nos requiere espacio infinito. Y cada uno de los mecanismos envía una señal, hace n años luz con respecto al momento en el que tiene que actuar de la medianoche, ¿no? Lo cual nos requiere un paso infinito, y dicha señal cuando llega causa el paso n de la urna, ¿no? Aquí de nuevo tenemos una versión que no apela a magnitudes infinitas, porque aquí en ningún momento se supera, por ejemplo, la velocidad de la luz. Y ya dice Smith, también incluso podríamos hacer versiones en las que lo que tenemos en juego son ángeles o criaturas inmateriales o intelectos separados que están fuera del espacio y del tiempo y que por tanto pues tampoco requerirían estas versiones ni un espacio continuo, ni un tiempo continuo, ni magnitudes físicas infinitas, etcétera, 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 ¿no? Entonces la idea que la idea que os tenéis que llevar de esta sección es que se pueden hacer muchas variantes de las mismas paradojas sin necesidad de apelar a todas estas cosas que se van diciendo a veces que las resuelven, ¿no? Sin necesidad de apelar a un tiempo continuo, sin necesidad de apelar a un espacio continuo, sin necesidad de apelar a magnitudes intensivas infinitas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo esto qué implica? Que
el finitismo causal, entre las distintas propuestas de solución, se presenta como la mejor, ¿no? Se presenta como la mejor, se presenta como la solución o la explicación más simple, elegante y unificada de por qué todas estas paradojas, de por qué todas estas situaciones son imposibles. Y esto por varios motivos. Primero, porque todas involucran o tienen que ver con un número infinito de causas afectando el estado final de un sistema determinado. En segundo lugar, si fuera posible que infinitas causas afectaran una sola cosa, parece que tendría que ser posible también que generaran estos escenarios paradójicos, con lo cual la mejor manera de explicar por qué estos escenarios paradójicos son imposibles y no pueden darse es extendiendo esa imposibilidad a las series causales infinitas. Luego también uno puede apelar a distintos principios modales de patchwork, que esto lo vimos con el paper de Robert Kunz. Los principios modales de patchwork, digamos que son esos principios que están presupuestos en nuestros razonamientos modales, porque nosotros no tenemos, si lo pensáis, nosotros no tenemos acceso directo a otros mundos posibles, ¿no? Solamente tenemos acceso directo al mundo real, pero en cambio creemos que podemos adivinar qué cosas son posibles, qué cosas no son posibles, qué cosas podríamos hacer, aunque no las hemos hecho nunca o aunque no las hemos experimentado nunca. Entonces, normalmente se piensa que lo que permite esas inferencias o esos razonamientos modales son este tipo de principios de patchwork, por medio de los cuales lo que hacemos es como parchear, recortar en distintos escenarios, distintos procesos del mundo real y parchearlos de maneras distintas, metiéndolos dentro de marcos temporales posibles, ¿no? Esto, por ejemplo, si yo sé que puedo ir de casa a la universidad en 20 minutos y de la universidad a casa de mis padres en 10 minutos, y tengo 30 minutos, pues sé, como he experimentado esas dos cosas por separado, las puedo parchear juntas y puedo saber que también es posible ir de mi casa a la universidad y a casa de mis padres en 30 minutos, ¿no? Y estos principios de patchwork, de nuevo, si tuviéramos marcos espaciotemporales infinitos, tendríamos ese marco causal espacial o temporal de un mundo en el que puede darse una estructura causal infinita, y simplemente iríamos multiplicando los distintos mecanismos que entran en la paradoja para formar un mundo posible en el que la paradoja Littlewood-Ross, por ejemplo, la paradoja de la lámpara de Thomson, sea posible, ¿no? Lo que esto nos indica es que seguramente lo que es imposible es que haya series causales infinitas. Y por último, las alternativas de solución a todas estas paradojas o bien implican el finitismo causal, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere apelar al finitismo sin más, que básicamente lo que dice es que no puede haber un número actualmente infinito de objetos, pues eso implica el finitismo causal, ¿no? Porque entonces tampoco podrá haber un número infinito de causas, o bien dejan varias paradojas sin resolver, como por ejemplo la hipótesis de que el tiempo es continuo. Ya hemos visto maneras de variar la paradoja, de modificarla, que nos conduce al mismo resultado paradójico, pero sin el presupuesto del tiempo continuo, o bien las alternativas de solución son mucho más complejas porque lo que hacen es juntar varias soluciones distintas y entonces es mucho más compleja. Por ejemplo, pues ahora decimos que no es posible el tiempo continuo y tampoco es posible las magnitudes infinitas, o no es posible tiempo continuo y no es posible, yo qué sé, ¿sabes? Como varias cosas. Entonces mezclamos varias cosas y eso tiene mayor complejidad que el finitismo causal y por tanto lo que hay que preferir es el finitismo causal. Objeciones, y ya terminamos. Primera objeción, bueno, pues en vez de adoptar el finitismo causal, tenemos que rechazar cualquiera de los principios que ha propuesto Joe Schmidt, ¿no? Tenemos que decir que esos principios, que el PP, el PI, el PDI y el PSI, pues no funcionan para procesos infinitos. Respuesta, bueno, primero, que se violen esos principios en los procesos infinitos es justamente lo paradójico, porque hemos visto que hay varias razones, hay razones de peso para aceptarlos, y es mucho más simple aceptar el finitismo causal que rechazar 4 principios metafísicos que de manera independiente en sí mismos son ya de por sí bastante plausibles, ¿no? Por tanto, esto, aunque es una solución posible, es mucho mejor, es más preferible optar por el finitismo causal. Objeción 2. En la paradoja Littlewood-Ross, el resultado de cada paso de la tarea 1 no es idéntico con el del paso respectivo de la tarea 2, porque si lo recordáis, en el proceso 1 lo que hacíamos era quitar una bola.
pero en el proceso 2 no quitábamos ninguna bola. Entonces, esta objeción lo que está diciendo es que los pasos no son idénticos por este motivo. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, quedarían todavía el resto de paradojas, ¿no? Incluso paradojas que no ha mencionado Schmidt, pero lo importante en este punto es que el principio de los pasos no requiere una identidad completa y total entre los pasos, como hemos visto en el ejemplo de Pedro y Juan, porque Pedro y Juan, cada uno de los pasos lo hacían de manera diferentes, ¿no? Pedro, el paso 1 va en coche y Juan, el paso 2 va en avión, ¿no? Incluso podríamos decir que uno va por las montañas y el otro va directo, en línea recta, etc. Entonces, veíamos que no es necesario, para que se cumpla el principio de los pasos, no es necesario una identidad completa y total, perdón, una identidad completa y total entre los pasos, sino que basta simplemente una identidad cualitativa a lo largo de algún tipo de eje. Y en el caso que nos ocupa, era del estado final, ¿no? Del eje de los contenidos, el contenido numerado de la caja. Y esto vemos que en cada uno de los pasos del proceso es idéntico. El paso 1 del proceso 1 termina con la caja que tiene las bolas que van desde el 2 hasta el 10. También el paso 1 del proceso 2 termina con las bolas que van desde el 2 hasta el 10, etcétera, 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 ¿no? Y también uno podría estipular que el cambio de número es un cambio sustancial, ¿no? Entonces, al cambiar el número de la bola 2, el número de la bola 1 al número 10, pues estaríamos cambiando sustancialmente la bola, ¿no? Y de hecho, si leéis el paper, cosa que yo os recomiendo, veréis que Schmidt argumenta que no hay nada en el escenario que dependa de que tengan que ser bolas, ¿no? Podrían ser partículas y simplemente instanciarían una propiedad concreta que al cambiarla, pues cambiaría la sustancia de la partícula y entonces ya sí que tendríamos entre los pasos una identidad aún más completa, ¿no? Objeción 3. El error de la lámpara de Thomson está en aplicar el PI, el principio ineficaz y condiciones de persistencia, a casos infinitos divergentes, ¿no? Secuencias infinitas divergentes son aquellas en las que según cómo las describas el resultado es distinto, ¿no? Entonces aquí Schmidt lo que plantea es que que esta objeción es valiosa porque resalta o permite clarificar el argumento y resalta su modestia, y entonces básicamente lo que hay que entender es que el argumento concluye en lo siguiente, que hay una contradicción entre el principio ineficaz, la idea de que si puede haber historias causales infinitas, entonces puede darse alguna variante de la lámpara de Thomson, y la tesis de que puede haber historias causales infinitas. Entonces, el argumento del paper descubre que hay una contradicción entre estas tres tesis. Pero claro, no te está diciendo cuál de las tres tesis tienes que abandonar. Cada uno tiene como, por decirlo de alguna manera, mirar dentro de sí y decir, vale, ¿cuál de estas tres tesis para mí es la menos plausible? Y entonces esa es la que abandono. En la medida en que uno encuentre el principio ineficaz y la tesis B, ¿no? La idea de que si puede haber historias causales infinitas, entonces podría darse alguna de estas variantes paradójicas, entonces en la medida en que uno encuentra esas dos cosas plausibles, está justificado, está legitimado en rechazar C y por tanto en adoptar el finitismo causal, ¿no? Por último, la objeción 4, ¿no? Que básicamente lo único que dice es que el infinitista, ¿no? El amigo del infinito, simplemente lo que va a hacer es rechazar alguno de los principios metafísicos que él ha defendido y o alguna de las condiciones de persistencia de las paradojas, ¿no? La respuesta es la misma que antes, ¿no? Porque esta es una objeción muy relacionada con la anterior, y es que, bueno, el amigo del infinito, mientras no sea amigo del infinito por ninguna razón en absoluto, ¿no? Pues puede perfectamente estar justificado en hacer eso. Puede ser que para él sea mucho más plausible que puede haber historias causales infinitas que no el principio ineficaz o el principio de los pasos, y entonces que él prefiera razonablemente rechazar el principio de los pasos o el principio ineficaz que la posibilidad de historias causales infinitas. Pero el punto sigue siendo que en la medida en que uno encuentra plausibles los principios desarrollados, en esa medida tiene motivos para aceptar el finitismo causal, ¿no? Si alguien, por ejemplo, no tiene realmente ningún motivo de peso para pensar que es posible que se den historias causales infinitas, pues estas paradojas, este razonamiento, este argumento, le está como empujando a la conclusión de que entonces tiene que abandonar esa hipótesis, está legitimado abandonar esa idea. ¿Por qué? Porque esa idea entra en contradicción o entra en tensión con otras muchas tesis o con otros muchos principios que, en cambio, a diferencia de la posibilidad de series causales infinitas, sí encuentra plausibles, sí encuentra razonables. Y con esto damos por terminado el paper de Joe Schmidt.